Bien, pues vamos a entrar de lleno en los temas del día. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, garantizó llevar a cabo durante su mandato cambios jurídicos, acuerdos y ordenamientos necesarios para mejorar la sustentabilidad hídrica en el país, los cuales se han demorado más de una década. Vamos a platicar con José Luis Luege Tamargo. Él es presidente de Ciudad Posible y también exdirector de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Darío. Un gusto saludarte a ti, a todo tu equipo y a tu auditorio. Te saluda también Rogelio Varela. Saludos, José Luis. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Pues, ¿qué impresión te dan estos primeros toques, acercamientos, declaraciones que está haciendo la presidenta Sheinbaum respecto de la importancia que le da al tema del agua? Incluso se ha hablado de la creación de una Secretaría del Agua o algo así. Sí, efectivamente, Darío. Mira, a mí, desde luego, me da gusto, estoy de acuerdo. Yo creo que el agua es un tema central en el desarrollo del país, en garantizar la seguridad hídrica, pues obviamente es también garantizar el abastecimiento de agua para todos los usos, principalmente para el uso doméstico, pero también industrial y agrícola. Y la presidenta sabe que se enfrenta a un rezago, yo te diría, Darío, histórico en materia de infraestructura en agua. Realmente salimos de un sexenio sin inversión prácticamente en el tema hídrico, sin atención al mantenimiento de toda la infraestructura hídrica del país, presas, acueductos, plantas de bombeo, de tratamiento, etcétera, etcétera, estructuras de control y de seguridad frente a inundaciones, que es algo que a mí me parece crítico que no se haya invertido lo suficiente. También un sexenio en que la Comisión Nacional del Agua fue reducida a prácticamente menos de la mitad. Se le redujo la mitad del presupuesto, afectando áreas técnicas fundamentales de inspección y de vigilancia, de atención a emergencias y sobre todo de administración del agua, ¿no? Entonces, yo seguí con mucho detenimiento, tanto en sus ya como presidenta electa y desde luego su discurso de toma de posesión, donde le está dando una importancia central. Ella habla de un plan hídrico nacional, lo cual es fundamental. El agua requiere, Darío, una visión de largo plazo, una visión de cuenca y una hoja de ruta en donde año con año tú vayas marcando las obras, las inversiones, los recursos que vas a requerir para ir garantizando esa seguridad y sustentabilidad. Confirmó ella también un acuerdo nacional por la seguridad y la sustentabilidad del agua. Y yo creo que aquí, Darío, pues una total coincidencia, ¿no? A mí me tocó, yo participé en la formación de la Agenda 2050 dentro de la pre-campaña, de la campaña, perdón, de Xóchitl Gálvez. Y en el tema del agua, pues es un tema técnico, es un tema que no tiene colores, no tiene partidos, no tiene ideología, ¿no? Tenemos que garantizar esa sustentabilidad en materia de agua. Así que creo que ella está marcando correctamente la importancia que tiene el tema. En cuanto a la Secretaría, yo también lo he propuesto. Yo creo que estamos en el momento, Darío, de que, digamos, la transversalidad del agua en todo el desarrollo del país, yo creo que sí conviene, pues, convertir a la Comisión Nacional del Agua en la Secretaría del Agua, lo que fue la gran Secretaría de Recursos Hidráulicos, que a mí me parece fue fundamental en el desarrollo de México, ¿no? Así que si esa es la idea, que ya vi una primera iniciativa en el Senado, yo creo que el camino es correcto. El problema va a ser presupuestal, Daniel, como tú bien lo sabes. Ese va a ser quizá el tema de mayor dificultad a la hora de conformar la Secretaría. Claro. José Luis, y a propósito de temas presupuestales, ¿tienes alguna idea de el rezago en inversión que pues tendría que ejecutarse en estos próximos 6 años, pues por lo menos para darle un buen uso a toda nuestra red hídrica? Mira, son datos muy aproximados, Rogelio, ¿verdad? Sí. Son datos muy aproximados que en estos meses pasados revisé, siguiendo un poco la Agenda del Agua 2030 que un servidor me tocó pues conducir en la administración que tuve frente a la Comisión Nacional del Agua, estimando una inversión del orden de los 200,000 millones de pesos.
Y aquí es donde está el atorón, porque lamentablemente la reducción drástica que hizo López Obrador del sector agua, bueno, y en general de la infraestructura en el país, obliga a un cambio, me parece, de carácter estratégico, que es donde yo quisiera detenerme un poquito, si me lo permite Rogelio Darío, que es la participación pública-privada. Por alguna razón, que yo no la alcanzo a entender bien, ideológica, se satanizó la asociación público-privada. Es decir, la participación en asociaciones de pública y privadas para inversión en agua, ¿no? Y esto me parece un error. La APP, Asociación Pública-Privada, es una ley federal vigente, constitucional, y es una ley también vigente en las 32 entidades. Es decir, es una ley válida. Y tiene una gran ventaja, que un correcto convenio de APP le permite a un municipio arrancar grandes proyectos necesarios, precisamente para garantizar el derecho humano al agua, para garantizar el saneamiento, el buen servicio, el tener agua 24 horas, que implican inversiones muy fuertes y que no tiene recursos el municipio. Entonces la APP es una figura que permite formar consorcios con la iniciativa privada en convenios que deben de estar muy bien establecidos y transparentes de acuerdo a la ley, y esto te permite, por ejemplo, construir un gran acueducto o una presa o un sistema de potabilización o de bombeo o un conjunto de plantas de tratamiento en donde el municipio o el Estado no tiene que invertir de entrada las grandes cantidades que implican esos costos, sino que lo hace el consorcio, financia todo el proyecto, ejecuta la obra y el municipio o el Estado inicia el pago por metro cúbico de agua entregada. Entonces, son figuras muy favorables que siento está obligada la presidenta a revisar nuevamente, ¿no? Este sexenio que termina fue de inversión prácticamente cero en APPs, que además es una figura para aplicarlo en todo, porque si tú revisas todo el discurso de la presidenta, Claudia Sheinbaum, fomentar la energía sustentable, fortalecer empresas públicas en el sector energético, etcétera, promover la petroquímica secundaria, todo requiere grandes inversiones que no va a tener. Tú sabes muy bien, Darío, tú lo sabes bien también, Rogelio, que la discusión del presupuesto pues, va a tener un atorón. No hay los recursos fiscales que te garanticen las inversiones que se requieren para lograr ese acuerdo de seguridad y sustentabilidad. Entonces yo insisto en la asociación público-privada. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una APP en materia hídrica? Pues en nuestra administración, caray, me siento mal decirlo, pero mira, yo sí tuve la fortuna de tener un gran apoyo de la Secretaría de Hacienda, de las distintas instituciones bancarias y de la iniciativa privada mexicana. Entonces, pues yo te puedo poner, nosotros construimos 400, fíjate, no quiero que esto suene como una crítica. Claro. El tema de saneamiento, de limpieza, de evitar la contaminación de ríos y lagos. Bueno, en nuestra administración se promovieron 400 plantas de tratamiento, 400. Entre ellas, las 2 macroplantas de Guadalajara, para alcanzar el 100% de tratamiento, el crecimiento de las plantas de Monterrey para llegar también al 100%, y la planta más grande de América Latina, que está en Atotonilco Hidalgo, no Atotonilco el Alto, sino Atotonilco Hidalgo, que recibe el 40% de las plantas de las aguas negras del Valle de México. Todas esas plantas, o bueno, la mayor parte de las grandes plantas se hicieron con APPs. Todas las presas las hicimos con APPs, plantas potabilizadoras, acueductos. Hubo muchísimas obras, Darío, Rogelio, elaboradas con APP, y la acción pública-privada te garantiza transparencia. Porque no es que hay corrupción, no, perdóname, hay más corrupción en proyectos que se entregan sin licitación y sin transparencia. Sí, ¿no? Claro. La APP tiene figuras de control, me parece, bastante buenas. Claro, si no hay una buena negociación en el convenio, pues sí podría haber algún abuso, pero claro, aquí depende de la capacidad técnica de la CONAGUA, de la capacidad técnica de Hacienda, pues para que los proyectos sean correctos. Y la APP se aplica para energía, para carreteras, para trenes, o sea, para todo lo que mencionó la presidenta electa en su plan de infraestructura. Solo se podrá hacer si acude a la figura de la APP desde mi punto de vista. Pues José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, te agradecemos mucho el poder platicar contigo esta tarde.
Al contrario, Darío, Rogelio, muchísimas gracias, estoy a la orden. Igualmente, que pases buena tarde.